Ciao amici, benvenuti a Giovanni Diretta TV, musica italiana e buona compagnia, della mano di Giovanni Vitiello. Fra poco inizia il programma. Per favore condividete, grazie.
Notizie e canzoni italiane. Benvenuti a Giovanni Diretta TV, il vostro programma musicale, a cura di Giovanni Vitiello, che vi invita in questo viaggio italiano. Fra poco iniziamo. Condividete per favore e grazie per accoglierci nelle vostre case. Ciao. Proprio in mezzo al cielo, che era blu cobalto liscio senza un pelo, la città sopra Brasile, le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello un mondo. Per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovare, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, 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 di Riccione, milioni di persone, le pancia sotto il sole, il gelato all'ombrellone, abbronzati un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci bindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfugano le dita, come la sabbia riva al mare. Ciao, è la colpa di non so di chi. Ciao, 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 è la colpa di non so di chi. Non so di che, la colpa di non so di che, non so di che, la colpa di non so di che, la colpa di non so di che, non so di che, non so di che, la colpa di non so di che. Ciao mia bella gente, come andiamo? Tutto a posto? Benvenuti, ben arrivati al nuestro encuentro a Giovanni Diretta TV. Arrancamos como hacemos siempre,
Bienvenidos a los de siempre, a los de ahora. Gracias por estar ahí. Andiamo. Eso, vamos, arriba. Que es sábado, muchachos, mañana Día del Padre. Vamos. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La diretta è incominciata, il sabato è una felicità. Sono presto con il mio computer Y con la tablet también. e godere voglio sempre più. La musica italiana è un piacere, con Giovanni mi piace di più. Vamos todos. Vivere senza malinconia, vivere con quella nostalgia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre di più. Eso. Vamos que arranca, hay muchos pedidos. Este programa que sale una horita antes de lo habitual, solo por este fin de semana, el sábado próximo, estamos en directo a la hora de siempre, que es la 20, horario habitual, día habitual, sábado 20 horas. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos con este vívere. Ya pasamos una pandemia casi, ahora hay que pasar esta infladoremia. ¿Qué inflación, mamita? Nos tienen inflado varias cosas, ¿no? Bueno, y cominciamo, alzate el volumen, esto está para otra cosa, estamos para otra cosa, estamos para pasar un momento juntos y para pasarla bien, sanamente y en familia. ¿Quién decía sanamente y en familia? Bueno, ya en un ratito ya tomé nota de algunos pedidos, les doy la bienvenida, siamo pronti, ciao mia bella gente, buona serata a tutti, ben arrivati a compartir il nostro viaggio a la música italiana, la música esa que tenemos tan adentro, es muy lindo estar de vuelta. Gracias de corazón por permitirme entrar en sus casas hoy sábado 18 de junio desde Mar del Plata, ciudad capital turística de la Argentina, chicos, nada más y nada menos. 18 de junio, siendo las 19:16 horas, la directa número 117, chicos, 2 años y moneditas juntos, il vostro Giovanni Di Dice. Salve a los amigos que están sumándose al directo y a los que lo ven en diferido, que son un montón, como se dice, offline. Muchísimas gracias por sumarse, muchas gracias por estar ahí. Vamos a cambiar un poquito el fondo, ya que es un programa de música italiana. Vamos a poner algo italiano atrás, esa piazza hermosa. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar ahí. Y ahora empiezo con los mensajes, termino de saludar. Muchísimas gracias por sumarse a Directa TV. Es uno de los programas italianos vía streaming más vistos, chicos. Reserven 2 horitas para disfrutar de la música italiana tan presente en la historia de todos nosotros y en familia. Seguimos siempre avanti con esta propuesta que es participativa, original y positiva, y que, bueno, como les decía, ya más de 2 años, chicos, desde acá vamos respondiendo a los pedidos que hacen ustedes a través del chat, así que participen, es muy importante. Acá también hablamos de efemérides, cuando hay un espacio también para la reflexión, algún cumpleaños, algún aniversario, siempre la idea es compartir un momento juntos, y hablando de compartir, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos, y así somos más. Cuanto más somos, mejor. La música es el milagro de los peces y de los panes. Viste que se tiene que reproducir. Tenemos que ser mucho, porque es un contenido que ustedes me han dado la confianza para decir que es un contenido útil, que sirve, que es algo que sirve. Y bueno, uno está feliz, y esa felicidad que ustedes me dan, la seguimos repartiendo por acá. Recuerden mencionar de qué países son, presten atención ahí, traten de estar
ahí atentos, siempre estamos tirando alguna preguntita, alguna cosita, participen del chat, no tengan miedo por escribir con alguna falta de ortografía. Y bueno, les mandamos un saludo desde Mar del Plata para especialmente a los amigos que nos ven de muchos lados del mundo, como Colombia, Brasil, Perú, Argentina, bueno, de todos lados, Uruguay, Chile, Venezuela, Estados Unidos, España, Italia, todos los rincones donde llega el programa. No llega masivamente, pero llega, es increíble. Es algo que no me deja de sorprender. Vamos a los mensajes, que es, como les decía, lo más lindo que tiene el programa. Se viene Roserose, que lo pidió el amigo Claudio. Ahí vamos. A ver. Bueno, Rosario María Cepe, la primera, soldado de la patria. Patricia Sajonskowski, muchas gracias, querida. Hola, Nelly Lopícolo. Qué lindo está Nelly. Te extrañamos mucho el programa anterior. Bueno, Claudio, ya está anotado tu pedido. Matías Ezequiel Manzanares, firme, como pata de catre. Cristina Cudis, Lucía Iácono también, que hará unos meses nomás que se enganchó, una cosa de casualidad, vive a muy pocas cuadras de donde yo me crié, ahí en el barrio del Puerto de Mar del Plata. Rosa María, voy a sacar aflojar un poquito acá, para cantar esto apretado, ¿no? Buenas noches, dice María Rosa D'Angeli, non son degno di te. Ella saluda y ya pide, aprendan, me parece que para esto voy a necesitar 2 manos, che. Ahora sí, sono libero. Vamos a apretar un poquito. Ahí estamos. Bueno, chicos, seguimos con el programa. Marta Inés Juárez. También había pedido algo, Martita, ¿no? Está el Festival de la Canción Italiana de La Plata. Hoy me llegó el video, así que seguramente vamos a estar en La Plata participando, porque hay que participar. Más allá de todo, hay que apoyar estas propuestas que tienen que ver con la cultura italiana, porque la música es parte de la cultura y se tienen que anotar muchos cantantes y participar. Sé que se pueden anotar también personas que no han cantado nunca en italiano, porque tienen profesores allá que te enseñan, te ayudan en la pronuncia. Bueno, estamos hablando mucho. Franquita Chiaravarotti, Mari te crea, Chau Giovanni, dice Teodoro Chiaravarotti, con su mensaje siempre tan cariñoso. Gracias por tanto. Vitaliana Capanno Amodeo dice: buonanotte Giovanni, gracias tanto per avermi. Gracias, querida. Gracias. Luciano Mastro Bernardino, firme. Cantate La Romanina. Vamos con La Romanina, Luciano. Es difícil esto, una lapicera en la mano, el micrófono en la otra. Silvia Beatriz Secchi, gracias, una escritora de la ciudad. Vamos a estar el 2 de julio, Silvia, junto al maestro Oscar Gratti, ahí en la presentación de un libro muy lindo, porque bueno, Aníbal Troglio es el que nos convocó, junto a Mariana de Anés, que hace repertorio español, y es un libro de vivencias, de poesías, y seguramente te voy a arrimar una invitación, porque es un evento. Así que hay que ir con invitación. Raquel Vitrano, y a los que estén en Mar del Plata, que valoren eso, porque es lindo ir y sacarle provecho. Las presentaciones de libros son eventos muy lindos, y que justamente historia de vida de su padre italiano, ¿no? Y del viaje, del viaje de su abuelo, nada más y nada menos. Muy lindo, muy lindo el libro, lo estoy empezando a leer. Son 2 libros en realidad, uno lo leí y el otro lo estoy empezando a leer. Silvia Beatriz, muchas gracias. Elio Roberto Taranto, muchos no se animan a escribir, pero bueno. Julia Greco Vitielo, díganme cómo está saliendo la transmisión, cómo está la imagen, más que nada también el sonido es lo más importante acá. La imagen la puedo monitorear. Acá preparando todo y esperándote, dice Julia. Vamos todavía, Juanca, perdóname, pero estamos reunidos. Bueno, está con un ojo en el programa y otro ojo. No importa. Patricia Sajonkowski dice: ¿a qué hora empieza? Ya empieza, en 5 minutos ya estamos cantando. Teodoro Chiaravarotti, el tema, que esto es una cosa importante, y a nivel comunicarnos y saludarnos y todo esto que es tan lindo. Teodoro, Pina Penisi, hola Pina Penisi, bueno, ahí se están saludando. Teodoro, bueno, ya estamos llegando al final. Lazzarella, Nelly, vamos con Lazzarella. Uy, qué vacío quedó esto. Vamos a poner algo de musiquita. Acá estamos. Lazzarella. Ahí estamos. Lazzarella y La Romanina, che.
Se viene un programa medio así, digamos, de música regional, ¿eh? Por lo visto veo Lazzare, la veo Romanini. De 4 pedidos, hay 2 que son de folclore, así más bien de tarantelas, así que puede venir, Carlito Balá dice, vamos, todavía simultáneamente. ¿Quién decía simultáneamente? Ya hace mucho no lo quería. Y hacía un ademán así. Che, qué grande que estamos, grande en todo sentido. Acá la panza también está grande. Che, bueno, Graciela Penici, hola Giovanni, que tengas un excelente feliz día del padre mañana. Gracias, chicos. Igualmente a todos los papás, a los que lo tienen también allá, cerca del Padre Celestial. Les mando un beso grande, un saludo grande. Torneró, dice Lucía. Torneró. Va bien, Estamos con el Torneró, que no puede faltar en ningún programa. Cantá Cuando l'amore diventa poesía. Muy bien, sí señora. Hoy me lo pidió por privado y ahí estamos reforzando el pedido. Cuando l'amore. Me parece que es esta que está sonando, Esta, Cuando l'amore diventa poesía, es esta que está sonando, justamente. Teodoro Chiaravarotti, felice giorno del Papa. Gracias, querido. Claudio, ya viene tu pedido, La estoy transfiriendo en Vigo Live para todo el mundo. Vamos todavía, Claudio, querido. Contanos de lo que haces vos también, de tus streaming. Un amigo, un gran colaborador, Claudio Cambursano. Te mando un abrazo grande. Rosana, hola, buenas noches a todos y feliz día mañana. Gracias, feliz día Javier también. Rosario Florio dice, chau Giovanni. Rosario querido, muchas gracias, un gusto que estés acá en la transmisión. Champagne y cameriere champagne, dice María Rosa D'Angeli. Y hay que festejar, el Día del Padre hay que festejar, con champagne, si es con champagne mejor. Hola Juan, Lorena Monsalvo, bienvenida. Tú sí, una cosa grande. Y ya vamos, estamos pisando los 10 pedidos. Igual no se amilanen, chicos, no dejen de pedir. Santa Lucia Lontana, dice Teodoro Chiaravarotti. Y se viene Roserosa y se vienen unos cuantos pedidos ya hay. Acá estoy, amigo, apoyándote, grande. Juan Glavina, firme, como rulo de estatua. La verdad que estamos presentándonos mucho desde lo virtual. Esta pandemia, como que nos volcamos, nos virtualizamos, chicos, pero es lindo también, es práctico, estamos acá en la casa, no dependemos de nadie, no hay que pedirle sala a nadie. Acá la sala esta la tengo siempre. Dios que me te amo, Vitaliana, gracias. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Ayer alguno de ustedes vio el programa que hicimos de música un poquito más moderna? Estuvo muy lindo, Taza Café. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad que está tomando forma como este programa cuando arrancó. Ahí estamos. Este programa cuando arrancó empezó así, con un repertorio muy chiquitito, de 28, 30 canciones, y que le fuimos creciéndolo y mejorándolo también. Lo mismo con este programa que hacemos los viernes por YouTube. O sea, suscríbanse a mi canal de YouTube. Yo ahora le voy a dejar un cartelito. Ya arrancamos, chicos, con la música. Paciencia, no me maten. Acá estamos. Atenti, los viernes 20 horas, música italiana, de los 80 en adelante, por YouTube. Así que bueno, ya tienen esta otra opción por YouTube de música más de acá, de 40 años para acá. Come Prima, en Chinocchio da Te. Estoy viendo muchos pedidos, vamos, todavía. Tazza Café está anotada. Guayone, mira, yo voy a aprovechar y las que van a sonar hoy van a ser las canciones que hace mucho que no. Guayone. Y las que tenemos preparadas, ¿no? Hace frío, dice Lorena Monsalvo. Los que vinieron a Mar del Plata están de parabienes porque acá mejoró bastante el clima hoy. Hasta ayer a la noche terrible. Abronzatísima. Abronzatísimos están los italianos, ya están empezando a sentir el calorcito, ya empieza el verano, ya, increíble, y acá el invierno, mamita. Me gusta el sueño del pibe, estar 6 meses acá, 6 meses allá. Me gusta la música, mis abuelos sicilianos, dice Marta Rojas. ¿De qué país es de Sicilia? Sonido e imagen muy buena desde Entre Ríos. Saludos, Marta Rojas, gracias querida, qué lindo Entre Ríos. Qué ganas de estar por allá, las termas, En Gualeguaychú tengo una chica que participó del carnaval.
del Festival de la Música Italiana, es de allá, de Gualeguaychú. In Chinocchio. ¿Cómo estamos, Le estamos dando mucho a la parla. Come prima. Carlitos Balá decía así, claro. Bueno, La Vita Mía de Amadeo Migni. Esa la dejamos para el viernes, que esa es más moderna, es de los 90 me parece. La Vita Mía de Amadeo Migni. Feliz día para mañana, dice Nelly. Gracias, igual a Nelly, ahí a tu yerno, a toda la familia. Gracias. Marta Rojas dice de Il Volo Macari. Ay, no la tengo esa. No la tengo, hay que prepararla. Alba Bartancello dice: hola Giovanni, un gusto saludarte desde Corrientes Capital. ¿Cómo estamos? La zona de la Mesopotamia, Argentina. Que mañana tengas un excelente día del Padre. Muchas gracias, Alba. Un gusto tenerte y gracias por presentarte. Buonasera Giovanni, Ana María, la tía Ana, la familia, importantísimo que esté presente. Te deseo un feliz día junto a tu familia, dice María Rosa. Muchas gracias. Raquel Mancuso, buenas noches, te felicito. Quisiera escuchar Calabria Mía, hace 70 años que falto, dice. Ay. Vamos con otra, con Calabrisella. Esa Calabria Mía la tengo que preparar. Anoto Calabrisella. Calabrisella mía, Calabrisella nara. Bueno, Julieta Vitielo, muchas gracias por estar ahí, chicos. Ya arrancamos, Franca Chiaravarotti, muchas gracias. María Rosa, sí, yo la vi, estuvo espectacular, muy bueno el directo de ayer por YouTube, ya saben, todos los viernes a las 20 horas, chicos. Hola, ¿quién está ahí? ¿Victoria? Bueno, decime si sos vos, Vicky, te mando un besito grande. Denle mucho a las reacciones, especialmente a los chicos que les gustan tocar los botones, que aprieten los corazoncitos, los deditos para arriba y todo eso. Ya arrancamos, vamos con este tema para Claudio. Hola, buenas noches, Giovanni, de parte de Matías Ezequiel Manzanares. Vamos con Roserose. Qué ganas que tengo de empezar con este tema, queridos. Qué lindo. Vamos a sacar acá. Vorrei tornare ancora per un momento a cantarles este tema tan lindo que seguramente mi mamá y mi papá están ocupados, están preparando ahí la cena. Y ¿qué pasa? Esta canción también se la dedicamos a ellos, que sé que les gusta mucho. Avanti, andiamo, ragazzi. Ahora seguimos con los mensajes. Muchas gracias a los que se están sumando a la transmisión. Un abrazo grande a todos, bienvenidos. Rose, rose per te ho comprato stasera, il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Para Claudito, querido. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te e ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose, rose per te ho comprato stasera, il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Grazie. A ver los comentarios. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose, rose per te. La strada dei ricordi è sempre più la lunga, amore, sai perché?
parlarti di me. Rose, rose per te ho comprato stasera, il tuo cuore lo sa. Cosa voglio de Vicky, que está ahí mi sobrinita. Gracias. Qué sorpresita, ¿eh? Y bueno, jugamos un poquitito, estamos jugando, esto es un juego. Esto, aunque les parezca mentira, yo jugaba que hacía un programa de radio cuando era chiquitito. Cuando estaba en la casa de mis padres, ahí en el puerto, con mi amigo Pepe, que pasábamos las horas ahí abajo, porque era una casa que alquilaban en esa casita, ellos vivían arriba, recién nos habíamos mudado arriba, toda la familia, y la casa de abajo, que es donde vivíamos originariamente, esa casa la alquilaban en verano. La alquilaban en verano en esa época, cuando éramos chiquititos. Y ahí aprovechamos durante el año, ahí hacíamos los deberes, bajábamos con mis hermanos, hacíamos las tareas grupales, las hacíamos ahí abajo, invitábamos, a los compañeros y hacíamos los trabajos grupales ahí. Y nos juntábamos ahí. Y a veces pasábamos, las tardes ahí, venía Pepe y, no sé, para despegarnos con una espátula, porque siempre era poco el tiempo que estábamos con José Luis. Así que nada, contarles eso que tiene que ver con que jugábamos, que hacíamos radio. Ya es increíble, pero ya de chiquito te marca las cosas. En vacaciones de invierno voy, dice Lorena, buenísimo. Mar del Plata está muy linda, chicos, vengan a Mar del Plata, a lo mejor se sorprenden, les tocan unos días lindos, que los hay en invierno también. Patricia Sokonkowski dice, qué hermoso tema, qué voz, empezamos medio frío, ¿viste? El primer tema, ¿viste? Como que se tiene que acomodar la cosa. Desde Chipoleti, Río Negro, qué buen programa. Bueno, acá la pauta que hacemos de Publici, esa empresa, el patriarca, digamos, de la familia, por parte de mi viejo, el Nono Bastiano, tenía amigos en toda la Argentina prácticamente, en Cuyo, también en la zona del Valle, en La Boca. Él hacía comercio con ellos. Y de Villa Regina, él tenía relación con gente de Villa Regina. Gente muy querida de Villa Regina, que hace muchos años que no vemos más, pero que compartimos momentos maravillosos. Así que la gente de la Patagonia, nuestra querida Patagonia, la zona del Valle, tan linda, tan rica, que pasa lo mismo que pasa acá, la zafra de la fruta, allá como pasa acá con el pescado, es muy, muy, muy similar. Viene la gente para la cosecha. Hola Giovanni, hermosa canción, Nidia Salerno. Vamos a hacer este tema que lo pidió No Sontegno di te, Cuando el amor diventa poesía. Justamente es el que está sonando. Así que ya Martínez Juárez me parece que lo pidió. Ahí vamos a ajustar todo. Eccole qua y eccole qua. Andiamo. Gracias chicos por estar ahí, muchas gracias. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andato via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la sera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza
sa che in me questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiederò perché, adesso tu non sei più mia. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Ra 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 ra. Io ti amo, ra 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 ra. Io ti amo, ra 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 ra. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con los mensajes con tutti di fiocchi. Hola Giovanni, hermosa canción. Vamos a poner algo de fondo. Y me está sonando el celular. Mirá qué lindo esto. Es el momento de la tanda comercial. En un ratito largamos. Escuchá qué lindo. Con este fondo, bueno, Nidia Salerno, hola Giovanni, hermosa canción. Muchas gracias, chicos. Teresa Cuda, buonanotte. Se están enganchando ahora de a poquito. Me encanta que estén ahí y que me banquen a pesar de estos pequeños cambios. Solamente por hoy arrancamos una horita antes, el sábado que viene a partir de las 20 en el horario habitual y por el canal habitual. Nidia Salerno, muchas gracias. Lindos recuerdos, sí. Surdato enamorato, surdato. Va bene, surdato enamorato. Está anotadísimo. Hoy canción para frío, dice. ¿Qué canción puede ser para el frío, che? Apronzatísima. Vamos con Apronzatísima. Como para salir un poquito y pensar un poquito en la playa y en estar bronceado. Pero que cada vez menos dura, che, el verano. Es una cosa, mamita querida. Antes yo me acuerdo, ya en diciembre íbamos a la playa. Y cómo se fue achicando cada vez más el clima, cómo ha cambiado. Linda, amo muito esa canção, dice Mari Matos, molto obrigado, Mari Matos, muchas gracias, muito obrigado. Bueno, Julia Greco dice Mariu y lontananza. Mirá, Julia está con una mano cocinando, con la otra mano escribiendo. Mariu, parlami d'amore Mariu. Estamos anotando, chicos, tenemos un montón de pedidos. Gracias por participar. Gracias por darle el me gusta, la campanita, todo esa, el corazoncito, todo. Bueno, ahí abajo en el Zócalo, yo les recomiendo mucho que se enganchen también los viernes a los streaming que hacemos de YouTube. Por YouTube, de música italiana también, pero de música del recuerdo, pero no tan antigua, de los 80 para acá. Nelly sigue firme, Usurdato ya está anotada, ya te ganaron de mano. Gracias por cantar la canción, dice Martínez Juárez. Qué lindo, qué ganas de estar en La Plata. Vamos a estar para el festival, Marta, así que seguro te voy a tocar el timbre. Aníbal José Troglio, felicitaciones Giovanni, gracias querido. Ahí recién estuvimos hablando de sus libros, que el 2 de julio presenta en Casa de Italia. Es con invitación, es un evento que vamos a estar participando también, aportando un poquito de nuestra música con el maestro Oscar Gratti y el dúo Gringotán. A la vostra salute. Muchas gracias, chicos. Vamos con Abbronzatísima. Ahí estamos. Vamos a sacar esto que está sonando. Eccolo qua. Abbronzatissima,
sotto i raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te, abbronzatissima, a 2 passi dal mare, come dolce sentirti, respirare con me, sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo palido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a 2 passi dal mare, abbracciato con te. Sí, abrazados a ustedes, chicos, como los pingüinos, a darnos calor. Estamos acá en Mar del Plata como los pingüinos, nos tenemos que juntar todos y abrazarnos. Hey! Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo palido, questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a 2 passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. No sé, yo disfruto tanto esto. Las payasadas, las payasadas. Siempre me gustó llamar la atención. Mirá, me encuentro con compañeros de la primaria, después de mucho tiempo que no los veo. Y gracias al programa también, me he encontrado y me he reencontrado. Y me hacen acordar eso, viste, que de chico, siempre vos, chico, siempre llamando la atención, siempre la maestra, viste, el comentario desubicado o las cosas, viste, así, sin falta de respeto, pero viste, lo que pasa a veces en las aulas que uno llama la atención y ahí dice, bueno, portate bien, bueno, nada. Cosas a la pasada. Bueno, Rosario con su Surdato Namorato, que ya está anotato. Surdato Namorato está anotato. Vamos a levantar un poquito acá. Muchas gracias por estar, chicos, los que se están sumando ahora, que ya somos 30. Muchas gracias por estar ahí también. Si no, esto no sirve de nada si no están ustedes ahí. Gracias, es algo muy trillado, ¿no? Pero es así. Bueno, seguimos. Ricardo, ¿llegaste? Ricardo de Luján, Capital de la Fe, que es una página, ahí mire, les dejo, Luján para todos, que es una página que tiene muchísimos miembros. Esa página participa mucha gente y ven todo lo que tiene que ver con el turismo religioso en Luján, Luján, Capital de la Fe, Luján para todos, la página que maneja nuestro amigo Ricardo, que está en Mar del Plata, está de visita. Y lo voy a encontrar, le voy a dar un abrazo grande. Seguramente nos vamos a juntar en la semana. Así que trajiste buen tiempo, Ricardo. Ricardo, vos venís, cada vez que venís a Mar del Plata traes buen tiempo. Así que sos casi marplatense. Te vamos a dar el diploma de marplatense porque es una persona de Luján que ama mucho la ciudad. Bueno, Luis Angelica dice, grande Juan, genio total. La estoy escuchando con mi equipo. Sale fabuloso. Muchas gracias, abrazo y feliz Día del Padre. Gracias, querido, igualmente por allá, para vos, para toda tu familia. Graciela Penici también está ahí, Luisa Angelica, Tina Strazzulla, como me gusta decir ese apellido, me encanta, Strazzulla, como me gusta este también, Luciano Mastrobernardino. No, Luciano Mastrobernardino, me hacen el calendario la calendette, que te va a cardenar, te hace fasura, te da una pasta de fasura y te lo va a comer todo. Bueno, basta de payasear. Teodoro. Y mira Teodoro Chiaravarotti, el yugoslavo, el alemán, Teodoro Chiaravarotti. Bueno, Julieta Vitielo está ahí, Victoria,
Victoria Naveda, ¿estás por ahí? Bueno, Teodoro, gracias querido. Bueno, a ver qué dice acá. Ya estamos en Mar del Plata. Bueno, qué alegría, che, qué alegría que hayas podido venir, querido. Chino Becerra, desde La Plata. Dije La Plata y se enganchó Chino Becerra. Por favor, les pido a la gente que está enganchada con este directo, si quieren ver un directo lindo de verdad, con canciones de todo tipo. Se canta unos boleros. Canta, para mí, es una de las personas que canta el repertorio Ricardo Montaner de una manera tan linda, con tanto respeto, tan bien. El Chino Becerra está acá entre ustedes. Ustedes ahora no se vayan de acá, pero termina el programa, acuérdense, Chino Becerra. Él es platense. No estás en La Plata, pero estás en Ensenada, me parece, ¿no, Chino? Pero bueno, la gente de La Plata, contrátenlo para si necesitan un servicio como el de Gringotán, que vayamos a animar, a poner sonido, a animar y a cantar también en un evento allá en La Plata. Acuérdense del Chino. Bueno, Luis Angelica, muchas gracias, querido, por el mensaje. Luciano dice: cantate Calabrisela, ya la anoté, ya está anotada. Un repertorio lindo. Tengo acá anotado mucho. Así que el Chino Becerra, ahí tienen, miren, para que se acuerden. Y si no, me dicen a mí cuando termine el programa, me mandan un mensaje, los que tienen mi WhatsApp, por Messenger. Me dice: Juan, haceme acordar, mandame el link de esa persona que dijiste vos. Bueno, Luján para todos, ya estamos en Mar del Plata. Gracias, querido. Bueno, ¿qué más? Mari Matos dice: obrigado, por favor, alegría o minas noites solitarias, dice. ¿Qué es eso? ¿Una canción? Vamos a poner algo de Brasil. Do Brasil. A ver qué tenemos. ¿Qué podemos poner de Brasil? Para Mari Matos, para mi amiga Mari Matos. Eu te quero, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hey. La hacemos. Pasemos esta canción. Na balada, a galera começou a dançar. Eu passo na menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Moça, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. Gracias, chicos, gracias. No podía dejar pasar, momento brasileiro. ¿Cómo los tenemos tan cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos? Brasil, un lugar que hace mucho tiempo íbamos muy seguido, y ahora con este problema de la diferencia del dinero, el dinero de ellos con el nuestro, es muy privativo. Montse Sentis Archemi, y a lo mejor si nos convocan para ir allá y hacer repertorio italiano en Brasil, vamos. Pina Penisi, dice Emilio, hermano de Chapino. Gracias. Un abrazo grande, Emilio. Tengo pendiente ir a verlo, ir a un primo de mi abuela que conocí por el programa, o sea que conocí en forma virtual. Apareció en estos comentarios, Emilio. Así que le mando un abrazo grande. Cumplieron 50 años de casado y tengo pendiente ir a visitarlo, ir a conocerlo. Chino Becerra, cariño, amigo, desde Ensenada. Yo sabía. Bueno, el amigo Angelo Di Lorenzo, el profesor de italiano, que ayuda siempre y me apuntala en todos lo que uno, viste. 3 horas hablando y cantando y haciendo lío. Y Angelo hace ahí de moderador de cuando hay alguna cosita para acomodar. Así que le agradezco muchísimo, Angelo. Dice: ciao Giovanni, sempre con te, come ogni sabato. Un abrazo grande. Gracias, querido, a vos y a tu esposa. Feliz día a todas las familias, a todos los papás. Mari Matos, muchas gracias. Montse Sentis, gracias por estar ahí.
Mari Matos, gracias. Bueno, Omar Santilli, seguí. Seguí con el italiano, me dice. Este es un verdugo, es un amigo de esos amigos verdugos que son los amigos que uno quiere también, ¿no? Verdugo, sos guacho. Omar Santilli, te mando un abrazo. ¿Te canto un tango, Omar? Te canto un tango, si querés. Bueno, Toti Lico desde Villa Gesell. Bueno, seguimos con los pedidos porque hasta ahora venimos muy tranqui. Guaglione hace mucho que no la hacemos. Va, ya está hecha, yo la hago pelota. La canción ya la hizo el compositor y yo la hago también, pero la hago bolsa. Guaglione, hace tanto que no la hacemos que por eso me dan ganas de... Ahí está. Cortamos acá. Y Guaglione que en napolitano... Che, ¿cuánto napolitano hay ahí hoy? Viste que los napolitanos cuando se encuentran en la calle, güey, viste, dicen el güey. Guaglione che è un muchacho. Guaglione, eccolo qua. Andiamo. Sa sempre cantata miezza via, non mangia più, non dorme più, che pecontria. Quei piccini che per sta gelosia, tu puoi soffrire, tu puoi morire, chi tu fa fare? Un abbraccio di mamma, non facciamo piccini, se ti dice la verità, la mamma te può capire. Ai vieni. E passa sotto questo barcone, ma tu sei Guaglione. Tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Tu sei Guaglione che da messo in capo per giocare pallone. Che bonno di sti lacrime, battendo mi fa ridere. Un rimbraccio di mamma, non faceva picciri, dille tutta verità, la mamma te va capire. Una liscia di mostacciel, non cerca te, non so per te l'occhio bello, non pensava e avanzavo uguali uccelle, non la pelliccia il tempo che ne tengo guaiare, ci dicesse ne passare, scordate piccini. Si dice a papà, chissà come va a finire. E passa sotto questo barcone, ma tu sei Guaglione, tu non conosci femmina, sei ancora così giovane. Ti dice in capo che ti fanno andare a giocare a pallone, che voglio di sti lacrime, ma te non mi fa ridere. Medio que me perdí. Estoy viendo tantas cosas, estoy viendo el chat. Me gustaría que haya alguien acá y que me vea. Estoy fichando por un lado la consola y ajustando, viste, el nivel de la consola. Por otro lado, viendo el chat con otro ojo, viendo la letra con otro y viendo lo que voy a poner ahora después de que termine. Es de locos, es de locos. Vamos a poner algo de fondo. Bueno, muchas gracias. Ángelo Di Lorenzo, bueno, gracias, profe. Graciela Penisi también por ahí. Bárbaro. Yo ahí les dejo, chicos, para que se acuerden del viernes. Y ahora le voy a poner las redes sociales para que sigan el programa. Ya se viene la pauta comercial, que es importante también, importantísimo nombrarlos, los amigos de... Y ya pongo el fondo también. Ahí estamos. Algo alegre, algo divertente, come si dice en la lingua del Dante. Divertente esta música. Justamente fue el cumpleaños de Rafaela Carrà ayer. Así que mira qué casualidad, qué cazuela. Qué cazuela que te puedes comer acá.
No, bueno. La Roca Restó MDQ. Acá en Mar del Plata, en Independencia, esquina San Martín, en plena zona bancaria, zona muy, muy, muy comercial acá en la ciudad de Mar del Plata. Acércate si estás de paso. Es un lugar que está totalmente renovado en pleno centro de la ciudad. San Martín 3209, esquina Independencia. Son seguidores del programa. El local está abierto de 8 a 23 de lunes a sábados. Vayan con sus amigos, vayan con su familia. Si estás haciendo algún trámite, si estás, a lo mejor trabajás en la zona o te querés acercar a una reunión de trabajo, en La Roca Restó te vas a encontrar como en un oasis dentro de la locura del centro, especial para reuniones de trabajo. El lugar está remodelado y es muy cómodo. Disponen de una amplia carta con porciones riquísimas y abundantes y todo elaborado con materia prima de primera calidad. Excelente atención y cordialidad. El café es riquísimo y además tienen birra tirada. Hacen entrega a domicilio con platos del día para llevar. Esperan tu pedido al 223-344-8493. Muy fácil de recordar. 223-344-8493. Ya saben, La Roca Restó MDQ, en pleno centro de la ciudad. San Martín 3209, esquina Independencia. Vayan. Díganle, vengo de parte de Giovanni. Gracias, chicos, de La Roca Restó MDQ. Nos vamos con 223-344-8493. Y vamos con Il Sole, restaurante, pizzería Il Sole, en Peatonal San Martín, esquina Independencia. Peatonal San Martín, esquina Santiago del Estero. Peatonal San Martín, esquina Santiago del Estero, en una esquina tradicional de Mar del Plata. Peatonal San Martín 2501, esquina Santiago. Les decía, ambiente familiar, pizzería Restó, cafetería y delivery. Promociones en desayunos, sándwich, tartas, muchas variedades de pizzas con precios accesibles. El calzone con hongos es lo que más me gusta. Platos abundantes y riquísimos y muy buena atención. Entrega a domicilio con promociones de comida casera para compartir. Llamando al teléfono 223-689-0333. Ya saben, pizzería Il Sole, Santiago del Estero y Peatonal San Martín, con la calidad y la calidez de siempre. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? ¿Así era? 223-689-0333. El teléfono para el delivery. Y vamos con los amigos de Puglisi, conservas de pescados y mariscos. Vamos a cambiar la música, vamos a poner algo más tranqui. El Caruso. ¿Por qué? Porque es una familia, es una empresa familiar. Es una empresa familiar y vamos a bajar un poquito, un cambio. Y vamos a hablar de conservas de pescados y mariscos Puglisi, que después de casi 80 años la empresa continúa con tesón y pasión, a pesar de todo. Continúan con tutti, la actividad iniciada por Sebastián Greco y la familia. Las conservas de pescados y mariscos Puglisi son reconocidas en todo el país y en algunos países de Europa, donde principalmente se exportan anchoas en salmuera de excelente calidad. Puglisi te brinda toda la frescura y calidad en conservas de pescados y mariscos, sin el agregado de aditivos ni conservantes. Doy fe, es así, con una rica historia sustentada en el trabajo, dedicación y una permanente vocación de mejora. Las van a encontrar prácticamente en todo el país. Y si sos de Mar del Plata o estás de paso, como el amigo Ricardo, acércate al Centro Comercial del Puerto, local 19. Ahí vas a encontrar todo el surtido, toda la variedad de conservas de pescados y mariscos Puglisi. Y también hay otras marcas, hay cosas gourmet, cosas muy lindas para regalar. Así que acérquense, el local es maravilloso, los van a atender como unos duques. Local 19, Centro Comercial del Puerto, donde están las marisquerías. Y mira, y me olvidé de poner, acá está el local. Local 19. El local está en la punta, es una U. El centro comercial tiene forma de U o de herradura y está en una de las puntas de la U. Así que no se pueden perder, chicos. Vamos a dejar un cachito ahí el local y vamos a poner algún temita de los que pidieron, que son un montón. Bueno, Roserose se fue. María Rosa pidió Non son tegno di te y vamos con Non son tegno di te. Eccolo qua. Non so degno di te. Ahí vamos.
son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra puoi nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te, e va bene così, me ne vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato un amor, amor. Gracias chicos, gracias por estar ahí. Sui monti di pietra puoi nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te, non son degno di te, non ti merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Muchas gracias, qué lindo, mirá, me encuentro. Vieron que uno se lleva sorpresas, y esta es una. Juan Carlos Nucci. Juan Carlos Nucci es un compañero, hemos estado juntos tomando clases de canto del maestro Oscar Gratti. La verdad que se hizo un grupo maravilloso. Ahora después de la pandemia como que se disgregó un poco la cosa. Oscar está más que nada dando clases desde lo virtual. Pero bueno, sepan que Oscar está disponible. Mándenle mensaje y se ponen en contacto con él. Él los puede llegar a ayudar, les puede llegar a conseguir sus bases musicales, así que pónganse en contacto y él les va a solucionar mucho. Aparte, Oscar Gratti es amigo de Chino Becerra, el Chino Becerra que yo les acabo de nombrar. Bueno, porque Oscar es originario de allá de La Plata y el Chino, un amigo de él que tuve la suerte de conocerlo el año pasado cuando estuve ahí de pasada con la familia. Bueno, Mari Matos, muchas gracias querida, muchas gracias. Seguimos, Taza Café, vamos con el bloque folclórico. Yo le digo, estas canciones que son tradicionales, que hay mucha gente que les gusta. Taza Café es un temazo, ahí vamos. Gracias chicos, gracias por estar ahí. Muchas gracias, muy obrigado, brigadeiro. Qué ganas de estar en Brasil. Vorrei sapere che se mi vedete fascita sembra faccia amareggiata, ma poi quando ti brutte per fascite più bella l'occhio a me presentate e mo non saccio se ve ne accorgete, ma così molto frigida tazza caffè parite sotto tenendo zucchero di coppa parasite. Ma in tante che c'è buttare e tante che c'è girare, la doccia sotto la tazza fino a mo che va ad arrivare. Gracias chicos, gracias. Julia dice, Santa Lucia Lontana, la pidieron,
più tempo passa più per raffreddate, invece a riscaldare caffè squisito, o bello cassi pure beccelate, si dà delizia a tuo caffè granito, fa scima concorrenza alla limonata, ma così molto bricida, tazza caffè parite, sotto teneto zucchero in coppa marasite, ma hai tante che c'è buttata, ma hai tante che c'è girata, la dotte sotto la tazza fina, mo che va ad arrivare, y llegó Asunta, llegó la alegría del hogar. Grande Asuntita, hola Giovanni y todos los amigos, quiero agradecerle a todos por los buenos deseos con motivo de la operación. Bueno, gracias Asunta, de acá te mandamos toda la buena vibra, para que te recuperes, vas a estar muy bien, vas a ver que vas a estar muy bien, yo estoy seguro vas a estar bien, así que te mandamos un beso todos, te queremos mucho, sos muy importante para esta comunidad, así que tenés que estar fuerte y estar bien, sos de fierro, sos una tana, sos hecha en Italia, vos sos importada, ¿no? ¿Viste que lo importado dicen que es todo mejor, viene de chapa mejor? Bueno, ahí está Asunta, así que bueno, no te olvides eso, vamos con la romanina, y seguimos con este bloque de canciones que son más bien regionales, ahí estamos, paramos acá, cortamos y vamos a buscar la romanina. Tutto fatto en casa, chicos, acá, acá no hay producción de nada, todo fatto en casa. Andiamo. Lasciatela passare, la bella romanina, che a tutti fai cantare, intanto che cammina, ti fa provare la sposa, con gli occhi d'assassina, la bella romanina, lasciatela passare, la romanina cantando, vien dal gianicolo in fiore, ti do un'occhiata passando, ti mette il fuoco nel cuore, e tutta Roma si incanta ed ognuno le canta dicendo così, lasciatela passare, la bella romanina, e tu ti fai cantare, intanto che cammina, ti fa provare la sposa, con gli occhi d'assassina, la bella romanina, lasciatela passare, quando la gente straniera vede alla bella romana, sente sfociar primavera, sente che il cuore si sana, e tutta Roma si incanta e ognuno le canta dicendo così, con me vamos, lasciatela passare, la bella romanina, che a tutti fai cantare, intanto che cammina, ti fa provare la sposa, con gli occhi d'assassina, la bella romanina, lasciatela passare. Eso, y se fue la romanina. Y ahora viene la lazzarella. Hacemos un pedacito de lazzarella y hacemos este bloque de repertorio folclórico también, Gracias chicos por estar ahí, Enganchense el viernes que viene, hacemos un live, más moderno. Quelli per sotto braccia, camicetta, fiore blu, buffa signorinella, nanza scuola pure tu, per piglia sigarette, quando accatte per papà, te metti sciapucette, come vide fa mamma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e per come sapere tutti, vicino a scuola do Gesù.
tu invece mi risponde già, io devo rendere proprio a te, per me l'amore può aspettare, che naccia fa non fa per me. Alazzarella, ventate primavera, quando passa tutte mattine già ti specchi di vetrine, sull'uno complimento ti fa papà. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e ride mi fa capire che perde il tempo pensa a te. Eso. Gracias, gracias, gracias. A ver quién anda por ahí. A ver quién anda por ahí, quién anda por ahí. Bueno, Julia pidió Santa Lucía Lontana, ya está. Asunta, una alegría grande tenerte acá entre nosotros. Me da mucho, mucho placer que estés. Patricia dice, me encantan los temas folclóricos, qué alegres que son. Y bueno, si te gustan, vamos a hacer uno más, que es Calabrisella, la Calabrisella. Así no se ponen celosos. El tornero, mira, tengo acá, no me lo tengo que olvidar. Vamos con Calabrisella. Calabrisella mía, Calabrisella mía, Calabrisella mía, Giurita Muri. Ahí vamos. Eccolo qua. Gracias, Patricia. Para los calabreses, Ti vidi alla fontana chi l'amavi, Calabrisella mia custodi scuri, mentre all'umore i pani spannivi, io da rubai l'umecchio moccatori. Tutti, Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giurita amore. La 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 la, sa Calabrisella morire me fa. La 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 la, sa Calabrisella morire me fa. Prima mi rido sì e mo non vuoi, media histérica. Ricime di spagni bella mia, così ti spagnerà famiglia tua, braccia de picchie non ti lascio mai. Vamos todos, Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giurita amore. La 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 la, sa Calabrisella morire me fa. La 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 la, sa Calabrisella morire me fa. ¡Qué grande, Aníbal! ¿Estás ahí? ¡Qué grande, Aníbal! José Trollio. Recuerden, él es con invitación, pero el 2 de julio presenta 2 libros. Justo no los tengo acá, pero se los mostré el programa anterior. Así que bueno, es una linda posibilidad para ver esta presentación de 2 libros. Y de paso también vamos a estar participando Gringotán, el dúo Gringotán, el maestro Cargrati quien les habla, Giovanni en esa ocasión, y con Marianita Dañez, que es una diosa, una genia que hace repertorio español. Así que bueno, chicos, ténganlo presente, me avisan si necesitan alguna invitación. Lucía Mónica Campanella, hola, buenas noches para todos. ¿Cómo andás, Lucía? Gracias por estar ahí. Marcelo, no sé, no lo vi a Marcelo todavía, pero ayer estuvo en el directo Marcelo del diario ¿cómo era? La Settimana d'Italia. La Settimana d'Italia. Pueden pedirme a mí el link, es muy fácil, yo lo tengo en la página, y él me hizo una nota muy linda la semana pasada. Ahora ya sale la próxima entrega, cada 15 días. ¿Por qué? Porque hay muchas novedades, mucha información que tiene que ver
con la comunidad italiana y él está ahí firme desde hace muchos años con este diario, este diario que en realidad sale 2 veces al mes. Bueno, se fue Calabricel la mía, vamos con Torneró, que lo pidió Lucía, me parece, sí, ahora que me acuerdo. Torneró, también le gusta mucho a Maritza Mendoza este tema, siempre lo pide Maritza. Torneró, andiamo. E tu che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo, tornerò. Sempre è difficile restare senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò. Muchas gracias. Gracias a los que están sumándose, a los nuevos, a los que se están sumando a la transmisión ahora, porque es así, esto es gente que va, gente que llega, a lo mejor en los teatros no pasa esto, pero acá en el streaming sí, así que continuamente yo les doy la bienvenida y les agradezco a todos. Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, il tempo passerà. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò. Con me. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò. Gracias, chicos. Enganchamos con champagne. Hacemos champagne, que lo pidió María Rosa D'Angeli. Ahí vamos. Gracias. Gracias por estar ayer también, en el vivo de ayer. Gracias.
sera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo a te. Se vuoi t'accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. Poi scelta mi hai perché amarti come sei, la prima volta l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guarda teloso, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Cameriere, champagne. Gracias, gracias. La verdad que lo disfruté muchísimo. El directo de ayer lo disfruté mucho. Gracias, gracias María Rosa, querida, te quiero mucho. Y Graciela Penisi dice, detrás tuyo Giovanni está La Scala, el lugar donde nací. Bueno, de La Scala salió tanta gente salió de La Scala, es increíble. Un lugar chiquitito así, serán 50, 100 casas, no sé. Mira, dice, y veo el departamento donde nació mi papá. Yo nací en un departamento al costado de la iglesia de la Virgencita de Santa María de la Scala, frente al mar. Graciela Penisi. Bueno, acá pueden ver el paisiello donde nació mi abuelo Sebastián. Este es el muelle de pescadores. Este es el espigón. Este es el espigón. Ahí. Este es el espigón. Ahí amarran todos los barcos y las lanchitas. Acá los de menor porte acá. Toda esta zona son los botecitos. Para que sepan, en la casa de mi abuelo eran tantos, y la casa era tan pero tan chiquita que mi abuelo, que era uno de los hermanos más grandes, dormía adentro del bote tapado con una lona. Seguramente quiero pensar que en verano, ¿no? Pero era mucho de verdad. Y un día se subió un barco allá por 1930, el Nono Bastiano, y hizo patria, hizo como todos los tanos acá. Ahí están las casitas, ¿ven? Esto sería Santa María de la Scala, es un pueblito de pescadores. Por acá está la iglesia. No sé si se alcanza a ver la cúpula. Que bueno, como todos los pueblos tienen su santo, tiene su virgen, tienen sus milagros. Santa María de la Scala, bueno, dicen que se le apareció a unos pescadores que estaban en medio prácticamente por naufragar. La imagen de la Virgen
con la escalera, y la escalera son los sacramentos que hay que cumplir. Bueno, está en Arcirreale, provincia di Catania, la provincia di Catania, tan linda. Bueno, vamos con más. Bueno, María Luisa Manso, ¿te recuperaste? ¿Cómo andás? Juan, a pesar de mi gripe que me tiene desganada, te escucho, y como estoy nostálgica, te pido que me cantes. Perdón. Caro papá, espero la tengas para mi viejito que está en el cielo. La vamos a buscar, Yo tenía pensado cantar otra, porque esta no la tengo, que te están escuchando. Caro papá la voy a anotar y la sacamos de YouTube de última, Pero la vamos a escuchar todo porque a mí también esto que ustedes me mandan me alimenta mi curiosidad tana que tengo. Tú sí una cosa grande, vos María Luisa sos una cosa grande, Bueno, un abrazo grande a todos. Tu sì una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me io me ne innamora così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guardi così, se pure tu ti senti morire, e non mi dice e non mi fai capire, ma perché te dillo una volta sola, se pure tu stai tremando, e dillo che me vuoi bene, oh mio, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hai avuto mai, e non bene così, a così grande. Se pure tu ti senti morire e non mi dice e non mi fai capire, ma perché dillo una volta sola, se pure tu stai tremando, e dillo che me vuoi bene. Una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ci ha avuto mai, e non viene a così grande, a così grande. ¿Cómo seguimos, chicos? Hermoso, hermoso, hermoso. Lo que se siente, chicos, lo que se siente de acá para allá y de allá para acá. Porque se siente la cosa que vuelve. Muchas gracias por estar ahí, tan atentos. María Luisa Manso, cuídate mucho,
cuídate, sé que estás ahí acompañada, que sos ahí para tu familia. Te deben estar haciendo muchos mimos, te deben estar acompañando. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Queda muy poquito, queda media horita de programa. Quédense hasta el final, quédense hasta el final. Gracias a los que se están sumando, porque yo digo siempre, esto circula a la gente, Esto no es como el teatro, que vos en el teatro, viste, si por ahí algo te aburrió o lo que sea, no te levantás de la silla, te quedás ahí hasta que termina, es así. Bueno, acá la gente por ahí se toma alguna concesión, alguna licencia, tiene que cocinar, está con un ojo mirando el televisor, con otro ojo mirando el programa, con otro ojo cocinando. Pero bueno, es lo lindo que tiene el streaming, Bueno, Tu Cine Cosa Grande se fue. Hermosa canción. Santa Lucia Lontana, que lo pidió Julia. Lo pidieron 2 personas, así que lo vamos a hacer, este tema, Santa Lucia Lontana, y vamos a poner Nápoles. ¿Por qué? ¿Por qué voy a poner la imagen de Nápoles en el fondo? Porque esa es la canción que cantaron cuando se fueron de Italia los Vitiello, allá en el año 58. Santa Lucia Lontana, acá estamos. Les decía, en el año 58, cuando partieron del Golfo de Nápoles, del puerto de Nápoles, o sea, acá vamos a ir a la imagen de la familia, del pueblo, de la ciudad, de donde vinieron los Vitiello, que es este lugar horrible, este lugar tan feo, Bueno, de ahí vino la familia, vinieron los 7 hermanos con los papás. En el año 58 salieron de ahí, del puerto, y bueno, después recalaron en varios lugares hasta que llegaron a la Argentina, Pero bueno, la cosa es que se escuchaba en el barco, ahí en el puerto, se escuchaba Monasterio de Santa Chiara. Esta era la canción. Y es la que vamos a cantar ahora. Que no es esa. Santa Lucia Lontana, perdón. Santa Lucia. Parte bastimenta per terra assai lontane, cantano porte son napolitane. Ande lentamente, come il cielo scompare, e a luna piezzo mare, non può che Napoli le fa vedere. Santa Lucia lontana, tanta malinconia, se gira mondo sana, se va a cercare fortuna, ma quando sponda luna, lontana a Napoli non se può stare. Lejos de Nápoles no se puede estar. E sonnano me mane, tremano in coppa corte, quanti ricordi in me, tanti ricordi. Ore lunghe strade, e me lo sente le voci sole, se me da chiagnere, amo tornare. Santa
malinconia, se ci la mondo solo, se va a cercare fortuna, la guarda scotta lontana a Napoli, non se può stare. Y dejamos de fondo. Gracias, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Les agradezco de corazón a los que se están sumando, a los que están sumando a la transmisión. De golpe ahora como que repuntó un poquito, así que gracias, me dan más ganas de seguir. Tenemos media horita de programa por delante, así que gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Y así nos fuimos de Sicilia a Nápoles, sin escalas. Qué lindo. Bueno, quiero nombrarlos, quiero agradecerles Teodoro Chiaravarotti por todas las reacciones. No saben lo importante que es para que se sume gente. Las reacciones, los comentarios, todo lo que ustedes pueden sumar a esta transmisión hace que Facebook, que es la plataforma donde sale, te dé más visibilidad. Y eso es lo que queremos. Si no, ¿para qué hacemos las cosas? Para mostrarla, para transmitirles también un sentimiento que tenemos adentro. Serenata de Toto Cutugno, María Rosa D'Angeli. Y se viene un Surdato Namorato y se viene Volare. Estén atentos, quédense hasta el final, aguántenme hasta el final. Ana María Vitiel, un beso grande al tío Fernando, a Sebastián también, a toda la familia, a todos los primos y a todos los tíos de la familia. Grandes padres. Daniela Imovici dice feliz día para todos los papás y sobre todo para vos, amor, dice que sos un papá maravilloso. Gracias, mi amor, gracias. Ya tengo mi regalito. Bueno, Delva das gracias. Riqueto, lo quiero pronunciar bien el nombre. Dalva das gracias Riqueto. Muchas gracias, un apellido italiano. ¿De qué lugar de Italia son tus ancestros? ¿De qué región? ¿De qué región de Italia es tu familia Dalva? ¿Y de qué ciudad de Brasil? Sí, bueno, se me mezcla el italiano con el castellano y con todo. Bueno. Daniela dice feliz día a mi papá Bernardo y a mis tíos. Dice que hicieron ese rol durante toda mi infancia. Daniela perdió el papá de muy chiquita y ahí los tíos se han puesto a la altura, y a los padrinos Pedro y Juan. Bueno, gracias a ellos también, porque gracias a eso Daniela es lo que es también. Mari Matos, muy obrigado, Mari Matos. Tenemos 3 personas de Brasil, Vitaliana desde Río de Janeiro también. Ana María Vitiel dice muy emocionada esa canción, cuántos recuerdos, cuánti ricordi, cuánti ricordi, como dice la canción de Tu una cosa grande. Aníbal José Troglio dice, increíble poder recorrer a través de tus canciones los pueblos de nuestros ancestros. Y es así, es algo hermoso y más barato. Más barato y sin fronteras, sin andar con los pasaportes. Así que bueno, Dio come ti amo. Otro temazo. Me parece lo pidió Nelly. Dio come ti amo. No la hicimos, ¿no? A ver. Ahí estamos. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di
innamorati, me nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi viene da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. E chi può cambiare l'amore mio per te? Dio, come ti amo, Dio, come ti amo, Daniela, come ti amo. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Bueno, vamos chicos con el bloque de la propaganda, que es tan importante, chicos, hablar de ellos. Aprovechamos el bache. Ahora los saludo. Les agradezco mucho que estén ahí, los que se están agregando. La tía Ana, Mari Matos, muchas gracias. Dios los bendiga. Vamos con lo prometido. Lo prometido, que es hablar de nuestros auspiciantes. Para ello vamos a posicionarnos también en el lugar donde están ellos ubicados. Por ejemplo, La Roca Restó MDQ, que está por acá. La Roca Restó MDQ, San Martín esquina e Independencia, en un lugar céntrico, muy céntrico, en zona bancaria por excelencia. La Roca Restó MDQ. Ahí se van a encontrar como en un oasis dentro de la locura del centro, en pleno centro de la ciudad. Tienen delivery, ¿Saben cuál es el teléfono? 223-344-8493. La. Claro, porque el café es riquísimo. Además, si andás por ahí también con amigos, tenés birra tirada, tenés cerveza tirada. Hacen entrega a domicilio con platos del día para llevar. Muy económicos, Ya saben, La Roca MDQ, La Roca Restó MDQ, en pleno centro de la ciudad. San Martín 3209. Excelente atención y cordialidad. Llamando al 223-344-8493. La. En La Roca Restó te vas a encontrar con un lugar remodelado y es muy cómodo. Disponen de una amplia carta con porciones riquísimas y abundantes, y todo elaborado con materia prima de primera calidad. Y bueno, los saludamos, les agradecemos de corazón la confianza en el programa. Vamos a saludar a los amigos de Il Sole Pizzería Restó. Qué rico que es comer en Il Sole, qué bello mañana, Qué lindo comer y qué bello mañana. Andiamo. Qué rico comer, y si comes en el Sole vas a quedar pipón. Bueno, el Sole está en Santiago del Estero y Peatonal San Martín. Santiago del Estero y Peatonal San Martín, una esquina tradicional de la ciudad de Mar del Plata. El Sole, Peatonal 2501, ambiente familiar, pizzería, resto, cafetería y delivery. Promociones en desayunos, sándwiches, tartas, muchas variedades de pizzas con precios accesibles. El calzone con hongos, mi favorito. Platos abundantes y riquísimos y muy buena atención. Entrega a domicilio con promociones de comida casera para compartir, llamando al teléfono 223-689-0333. 223-689-0333. Ya saben, pizzería y resto Il Sole, con la calidad y la calidez
de siempre. ¿Lo digo? No lo digo. ¿Lo digo? No lo digo. Bueno, me salió tipo como el Kiko la voz. Bueno, y vamos para el Centro Comercial del Puerto, acá en Mar del Plata, local 19, Puglisi, conservas de mariscos y pescados. Después de casi 80 años, la empresa continúa con tesón y pasión la actividad iniciada por Sebastián Greco y su familia. La verdad que después de casi 80 años, mantener una empresa en pie en este bendito país tiene mucho mérito, y por eso son las mejores, chicos. Puglisi te brinda toda la frescura y calidad en conservas de pescados y mariscos, sin el agregado de aditivos ni conservantes, con una rica historia sustentada en el trabajo, dedicación y una permanente vocación de mejora. Las van a encontrar prácticamente en las grandes superficies, en los grandes supermercados de todo el país. Y si sos de Mar del Plata y venís de vacaciones, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para pasar por el Centro Comercial del Puerto, donde están las marisquerías? Ahí te vas a encontrar con todos los productos Puglisi, conserva de pescados y mariscos Puglisi, las mejores. Bueno, saludamos, agradecemos a nuestros auspiciantes y seguimos con la continuidad del programa. Pidieron serenata, lontananza, Mariú, Volare, Surdato. Vamos con Volare y Surdato, con el Volare. ¿Cómo pasa el tiempo? Volando, volando, chicos. Volare y Surdato. Eccole qua. Eccole qua. Ahí estamos. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Vamos. Un soldato innamorato. Sai lontano dal suo cuore, a te todo un pensiero. Niente voglio, niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sii sicuro che s'amore, come sto sicuro di te. Oi vita mia, oi cuore, chi stupore, si strade, o primo amore, io prima l'ultimo sarà per me. Oi vita mia, oi cuore, il cuore, si strade, o primo amore, io prima l'ultimo sarà per me. Pa, pa, pa. Scrive sempre stai contento,
io non penso che a te sono, no pensiero mi consola, tu pensi solamente a me. Ah, più bella, tutta bella, non è mai più bella te. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, si state, o prima amore, io prima l'ultimo sarà per me. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore, si state, o prima amore, io prima l'ultimo sarà per me. Gracias, seguimos jugando a lo que tanto nos gusta. Muchas gracias por estar ahí, gracias a los que se sumaron, de golpe se sumaron un montón, me encanta. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho, mucho, y les deseo feliz Día del Padre. Hablando de Día del Padre, podemos hacer Mi Viejo Italiano, ahí estamos, de un gran compositor argentino, pero descendiente de italianos también, como nosotros, la mayoría. Mi Viejo Italiano. Y se la dedico a Pablito, ahí que está haciendo algo rico. Allá por el año 20 vino de un puerto lejano con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano, en un papel mal escrito, la dirección de un paisano. Así llegó a Buenos Aires, mi viejo que era italiano. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. Para Pablito. En esta tierra bendita encuentro paz y trabajo, y le fue tan bien la cosa que hasta mi abuelo se trajo. Después conoció a mi madre, formó un hogar bien tetano, y allá en el barrio de Flores nacimos los tres hermanos. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, que esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. El coro de ángeles. Para Pablito, Que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. Que cuando tocas la tierra. grande para Pablito, con mucho amor. Y para todos los tanos, para todos los papás tanos que andan por ahí. Muchas gracias. Y los papás en general, los no tanos también. Bueno, gracias. Hace rato que no veo los mensajes, así que los tengo medio abandonados y es muy lindo. Yo veo mucho streaming y es lindo cuando uno participa y que te lean los mensajes, es primordial. Bueno, feliz día. Bueno, este mensaje lo leí. Bueno, la tía Ana.
Dice recuerdos, muchas gracias tía. Aníbal José, muchas gracias querido por estar ahí. Franca Cochimilio, hola Giovanni, bienvenido. Bueno, Dio como te amo, salió con fritas. Franca Cochimilio, muchas gracias. La tía Ana, muchas gracias. Feliz Día del Padre para todos, dice. Bueno, estos mensajes ya los leí. Mari Matos, Deus, como es lindo esa canción, dice. Hay una comunidad italiana muy importante en Brasil también, especialmente del norte de Brasil. Vitaliana dice, grazie, grazie, tanto l'ho cantata, dice. Bueno, Vitaliana es una cantante de Río de Janeiro. Yo le voy a hacer escuchar sus audios en algún momento. Es una nona, es una abuela, y canta a capela y me manda sus audios por WhatsApp. Es una nona tecnológica y me manda sus audios, sus canciones para que yo le dé mi parecer. Es una genia. Ya el hecho de que lo haga no importa cómo. El hecho de que lo haga no importa cómo. Asunta Penici también toma clase de canto y es una abuela. Feliz Día del Padre, Giovanni, dice Asunta. Todos los papás del programa, muchas bendiciones para todos y a los que están allá arriba también. Lucía Mónica Campanella dice hola Asunta, besitos. Bueno, esto es lo que tiene el programa, es una comunidad y nos conocemos prácticamente todos. A lo mejor nos falta el contacto físico, que es importante, pero bueno, toda gente hermosa. No mancho troppo que dopo engrasar, dice Teodoro Chiarabarotti. Sí, ya estamos sacando panza, ¿viste? Asunta Penici, hola Lucía, muchas gracias. Bueno, a ver qué otro mensaje por acá. Lucía Mónica dice, Giovanni, mañana que tengas un hermoso Día del Padre, lo vamos a disfrutar. Mari Matos, muchas gracias. Grande Usurdato, gracias Giovanni. Bueno, una canción muy importante para Rosario. Quédense chicos, no se vayan, quedan 15 minutitos de programa, no se vayan por favor. Les pido por favor, 15 minutitos, no es nada. Hola Rosario, un poco mejor, gracias, ahí saludando a Asunta. ¿Cómo te queremos Asunta? Feliz día a todos los papás, dice Rosario, y a los que no lo tienen como yo, un beso enorme y abrazo al cielo. Feliz día también Graciela Milani, muchas gracias. Graciela Penici, digo lo mismo. Bueno, Teresa Atoki dice, hermosa canción, cuántos recuerdos. Dice que llegó muy joven a buscar nuevos horizontes. Teresa, ¿de dónde sos Teresa? Que no me suena ese apellido de alguna transmisión. Decime dónde sos. María Rosa Tancheri, gracias por cantar esa hermosa canción. Qué emoción, me acuerdo de papá y le mando un beso al cielo. Bueno, cumplimos con los mensajes y justo termina la canción. Yo cuando le digo que es mágico, el programa este es mágico. Vamos con Lontananza, que lo pidió Julia. Gracias por estar ahí chicos, quédense hasta el final. Se viene la Lontananza. Eccolo qua, sacamos esta cortinita. Ahí estamos. Gracias. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana che sa dove. Io vi paura perché sempre quando ascolto questa penso qualcosa di grave e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci. Allora come ora ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati, invece con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto: la lontananza, sai, è come il vento, spegni i fuochi piccoli, ma accendi quelli grandi, quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento, che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io credevo d'essere più forte, mi sono illuso di dimenticare e invece
La lontananza, sai, è come il vento. Chi fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che brucia l'anima. Adesso mi ha passato tanto tempo. Darei la vita per averti accanto, per rivederti almeno un solo istante, per dirti perdonami. Non ho capito niente del tuo bene e l'ho scerzato via inutilmente. L'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me. Ciao amore, ciao, non piangere, vedrai che tornerò, ti lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò perché ti amo. Ciao amore, ciao, ritornerò. Ciao amore, ciao. Gracias chicos, gracias. Sacar este cartel, ahí estamos. Gracias, ya llegamos al final del programa, queda muy poquito. Para el Día del Padre vamos a cerrar con el Chao Papá, vamos con Come Prima, que lo pidió Nelly, el Come Prima enganchadito. Y agradezco, bueno, a todos los que ayudan al programa, a ustedes también que están viéndolo, también. Come Prima, eccolo qua. Y nos vamos. Come prima, più di prima, amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani con mie mani stringi ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Gracias chicos, gracias. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani, stringi ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Come prima, più di prima, t'amerò. Gracias chicos. Vamos con la promesa de este tema que se llama Caro Papá. Como decían mis abuelos sicilianos, amuninni, que nos tenemos que juntar. Así que nos vamos.
buenas noches amigos, grazie di cuore per l'ascolto, ci vediamo domenica prossima alle 20, sábado próximo a las 20 horas con el Giovanni Diretta TV clásico, el programa clásico Giovanni Diretta TV clásico, que es este programa que hacemos los sábados de hace más de 2 años a las 20 horas, y los espero a las 20 horas el viernes con música más de acá. Carissimi amici di Giovanni Diretta TV, è arrivato il momento en que finisce il programma, pero lo que no termina es nuestro afecto. Mañana feliz Día del Padre y vamos con este tema de Galetti Boston, Caro Papá. Ahí estamos, una versión. Ahí estamos. Andiamo. Y nos despedimos. Feliz Día del Padre a los que lo tienen, a los que no. Un abrazo grande a todos. Ahí estamos. ¿Qué pasa que no arranca? Caro papà, vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo scriverò, quello che sento e non ti ho detto mai, e spero tanto che lo leggerai, ti vedo stanco e parli poco ormai. Gracias chicos, si les gustó el programa recomiéndenlo y si todavía no lo hicieron ayúdenme dando me gusta a la página desde donde estás viendo el directo y desde ahí dejar en favoritos para que reciban avisos cada vez que hay un directo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, así reciben un aviso, una notificación cada vez que empiece un directo. Ciao amici, ciao, state accorta, auguro di buona salute a tutti. Viva Argentina, viva Italia, los quiero mucho, un abrazo grande a todos, ciao! E la mia mano stringerà la tua, nei lunghi giorni di malinconia, se vorrai piangere ti abbraccerò, se vorrai ridere io riderò, non dirmi niente, basterà uno sguardo, ti giuro amore, sopra questo foglio. Caro papà, ti voglio ricordare di quante volte tu mi hai fatto male, di quei tuoi no racchiusi in un silenzio, ma solo adesso ne comprendo il senso. Quell'orologio non si ferma mai, vorrei donarti un po' degli anni miei, sei sempre stata la mia roccia tu, mi fa paura non vederti più. Papà, sei ancora forte se ci credi ancora, papà, del tuo futuro non aver paura, avrai le gambe mie per camminare e la mia voce se vorrai gridare e la mia mano stringerà la tua nei lunghi giorni di malinconia, se vorrai piangere ti abbraccerò papà, se vorrai ridere io riderò, non dirmi niente, basterà uno sguardo, ti giuro amore, sopra questo foglio. Papà, vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo scriverò, quello che sento è chiuso nel mio orgoglio, ti voglio bene, te lo dice un figlio.